Hola, bienvenido, bienvenida a Crearte, un espacio sagrado creado para ti. Hoy quiero invitarte a recorrer juntos un tema que es inevitable para cualquier ser humano, algo que todos, sin excepción, hemos vivido o vamos a vivir en algún momento: el dolor. Pero no quiero que hablemos del dolor desde el drama ni desde la victimización. Tampoco desde el discurso superficial de todo pasa por algo, como si eso resolviera las heridas profundas que cargamos. Quiero que vayamos más profundo. Quiero que nos detengamos a mirar al dolor a los ojos, como si fuera una antigua fuerza que ha venido a nuestra vida con una misión que aún no hemos terminado de entender. Hoy vamos a hablar de cómo convertir el dolor en sabiduría, porque nadie nos enseña eso. Nos enseñan a evitar el dolor, a taparlo, a correrle. Pero nadie nos enseña a transformarlo. Nadie nos dice que si sabemos trabajar con él, el dolor puede volverse una fuente inagotable de comprensión, de fuerza y de amor verdadero. La mayoría de las personas arrastran su dolor como una mochila pesada. Algunos se quedan atrapados en él durante años, repitiendo las mismas historias, culpando a otros, culpándose a sí mismos o sintiendo que la vida les debe una explicación. Pero el dolor no vino a encerrarnos. El dolor vino a despertarnos. Vamos a hablar de cómo dejar de ser prisioneros de las heridas del pasado. Vamos a hablar de cómo escuchar el mensaje escondido en lo que nos dolió. Vamos a hablar de cómo transformar ese dolor en un tipo de sabiduría que no se aprende en libros ni en escuelas. Es la sabiduría del alma, la que solo se obtiene cuando atravesaste el fuego y saliste del otro lado. Vamos a hablar de ti y de lo que puedes llegar a ser si decides convertir cada cicatriz en un maestro silencioso. Porque si vas a llevar cicatrices, que no sean solo marcas, que sean medallas de aprendizaje. Todo dolor tiene un origen. Puede ser una pérdida, una traición, un fracaso, una enfermedad, una soledad profunda. A veces es algo que nos hicieron. A veces es algo que hicimos nosotros. Y otras, simplemente la vida, con sus misterios, golpeando sin previo aviso. Pero hay algo que necesitas saber desde el principio. El dolor que sientes no es una sentencia, es un portal. Es
un umbral que separa a la persona que eras antes de ese dolor y la persona en la que te puedes convertir después de atravesarlo. Lo que tú hagas en ese espacio intermedio es lo que define si tu dolor te destruye o te construye. Y ese intermedio es el lugar donde ocurre la transformación. Ahora bien, ¿cómo se logra esa transformación? ¿Cómo se convierte el dolor en sabiduría real? Quiero proponerte 4 movimientos fundamentales que podemos hacer cuando el dolor toca a la puerta. Primer movimiento: dejar de pelear contra lo que ya pasó, contra lo que está pasando. La primera reacción humana ante el dolor es resistirse. Esto no debería estar pasando. Esto no es justo. Esto no tendría que ser así. Y es normal. El dolor muchas veces viene acompañado de injusticia, traición o absurdo. Pero mientras sigamos peleando, seguimos sufriendo 2 veces. Una por lo que ocurrió o lo que está ocurriendo, y otra por no aceptarlo. No significa resignarse. Resignarse es rendirse. Aceptar es reconocer que lo que pasó, pasó o está pasando, que el dolor ya está y que si ya está, es hora de preguntarnos: ¿qué hago con esto? La paz no empieza cuando el dolor se va. La paz empieza cuando dejamos de pelearnos con la realidad. Segundo movimiento: escuchar el mensaje detrás de la herida. Detrás de cada herida hay un mensaje oculto. No siempre es claro. No siempre se revela al instante. A veces hay que esperar. A veces hay que hacer silencio. Pero el dolor siempre viene con un mensaje. ¿Qué me está mostrando este dolor? ¿Qué parte de mí necesita sanar? Estoy cargando cosas que no son mías. Necesito aprender a soltar, a perdonar, a cuidarme más. Aquí ocurre algo poderoso. Cuando le damos significado a lo que dolió, dejamos de ser víctimas y empezamos a ser aprendices. Y el que aprende, crece. Y el que crece, empieza a sanar. Tercer movimiento: cambiar la pregunta. Como dije antes, la mayoría de las personas se preguntan: ¿por qué a mí? Esa pregunta te encierra, te hunde, te deja atrapado, atrapada en el pasado. Pero cuando cambias esa pregunta por ¿para qué?, todo se transforma. Y el para qué
abre puertas, te proyecta al futuro, te vuelve protagonista de tu historia. ¿Para qué vino esta pérdida? ¿Para qué esta traición? ¿Para qué este fracaso? No estoy diciendo que la respuesta sea inmediata. A veces tarda meses, años. Pero cuando sostienes esa pregunta abierta, la vida empieza a mostrarte pequeñas pistas. Y lo que antes parecía solo sufrimiento, empieza a revelarse como transformación. Cuarto movimiento. Convertir el dolor en servicio. El círculo se completa cuando tu dolor no se queda solo en ti. La verdadera sabiduría nace cuando el aprendizaje que obtuviste de tu herida se vuelve ayuda para otros. Todos, absolutamente todos, tenemos el poder de convertir nuestras heridas en puentes. Lo que un día te rompió puede ser lo que un día sane a alguien más. Las personas más compasivas que conoces no nacieron así por casualidad. Se hicieron así después de sufrir, después de entender, después de transformar su oscuridad en luz para otros. Porque no hay faro que ilumine más que aquel que un día estuvo completamente a oscuras. El dolor no desaparece, evoluciona. A veces, el dolor no se va del todo. Hay cicatrices que siempre estarán ahí, pero una cicatriz ya no duele. Solo recuerda, una herida cerrada no te detiene, te impulsa. Convertir el dolor en sabiduría es un arte, es una decisión. No lo vas a lograr de un día para otro, pero sí puedes empezar hoy, con preguntas mejores, con aceptación, con propósito, con el deseo genuino de que tu historia no se quede solo en el capítulo del sufrimiento, sino que avance al capítulo del despertar. El dolor no te hace sabio o sabia. Lo que te hace sabio o sabia es lo que eliges construir con él. Así que si hoy estás en medio de un momento duro, quiero decirte esto. No te quedes ahí. No eres lo que te pasó. Eres lo que eliges ser a partir de eso que sucedió. Y si vas a cargar con una historia, que sea una historia que inspire, no que te encierre. Haz del dolor un maestro, no una prisión. Haz de tu herida un faro, no una excusa. Porque eso es convertir el dolor en sabiduría. Es escribir un nuevo significado en aquello que un día te rompió. Y te prometo una cosa. Lo que hoy arde, mañana puede iluminar.
El dolor bien vivido no nos vuelve amargos, nos vuelve profundos, nos vuelve humanos, nos vuelve verdaderos. Porque al final, el dolor no se va cuando entendemos por qué pasó. El dolor se transforma cuando comprendemos para qué pasó. Y ahí es donde nace la sabiduría, en el cruce exacto entre la herida que dolió y el sentido que elegimos darle. No es el dolor, es lo que hacemos con él. Recuerda que puedes volver a este espacio siempre que lo necesites. Hasta la próxima.